Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan en este nuevo seminario del Centro de Estudios del Desarrollo. Naturaleza y territorio en la nueva Constitución será el tema de este nuevo encuentro. La verdad es que el tema constitucional este año y el año pasado también ha sido uno de los ejes principales de nuestro trabajo. Eh, Hace un par de semanas atrás tuvimos un seminario sobre partidos políticos en la nueva Constitución. En un par de semanas más tendremos un seminario sobre Tribunal Constitucional, Justicia Constitucional. Después vendrá otro sobre tipo de gobierno y Congreso Nacional también, y descentralización en la nueva Constitución. La verdad es que no podía ser de otra forma en el contexto que está viviendo el país, ya habiendo comenzado a sesionar la Convención Constituyente, es que el SET, con toda la experiencia y trayectoria que tiene, pueda aportar precisamente a estos espacios de deliberación, pero también de contenidos en materia constitucional. Eh, Conversar sobre naturaleza y territorio no es un tema nuevo para el SET. La verdad es que en el Centro de Estudios del Desarrollo, desde hace ya muchos años, que tenemos un área que se dedicaba especialmente precisamente a realizar, analizar estos temas a través de una serie de estudios y propuestas que hemos organizado. Entonces no es un tema nuevo, pero eso no significa que no haya que abordarlo constantemente y estarlo conversando y deliberando sobre esta materia. Y además, bueno, en el contexto del debate constitucional, como he señalado, la importancia de poder revisar de qué forma estos conceptos de naturaleza y territorio se van a incorporar o se pudieran incorporar en el nuevo texto constitucional. La verdad que esto es un debate abierto, está recién partiendo, pero evidentemente va a ser parte de la discusión constitucional junto a otros temas que yo he mencionado y muchos otros más también que vamos a ir abordando en el SET. Así que yo les quiero agradecer a Verónica Martínez, a Diego Rejola por poder acompañarnos, por haber aceptado esta invitación a participar en este seminario del SET. Quien va a estar a cargo de moderar este seminario es Guillermo Espinosa, con quien hemos estado trabajando estos temas desde hace muchos años. Guillermo es parte del directorio del SET y además es el líder del área de sustentabilidad y desarrollo del SET también. Así es que muchas gracias, Guillermo. De nuevo los agradecimientos a todos y todas quienes nos acompañan en este seminario, que sin duda va a ser un gran espacio de deliberación, y los dejo con Guillermo Espinosa. Gracias, Claudio. Un saludo a todas y todos los que nos están acompañando. Bueno, Claudio ya ha presentado en general, ¿verdad?, el propósito de esta conversación. Es un diálogo que queremos tener, una reflexión que nos gustaría tener sobre dos conceptos tan relevantes. Porque cuando hablamos de naturaleza y hablamos de territorio, estamos hablando ni más ni menos que nuestra casa, el lugar donde vivimos, el lugar que habitamos, el lugar de donde sacamos los recursos para poder vivir y tener un buen vivir, que es la concepción más importante que tenemos. Y además el lugar donde estamos todos. Y por supuesto que cada uno de nosotros puede tener una opinión, una idea, una propuesta diferente, legítima, pero como tenemos que vivir en grupo, tenemos que vivir en conjunto, necesitamos tener una visión común respecto a cómo nos acercamos, o más bien que no nos acercamos, cómo nos relacionamos con la naturaleza y cómo hacemos, cómo construimos un territorio que nos facilite el buen vivir. Si hay algo que Chile lo caracteriza, es su diversidad. Nosotros tenemos, cuando hablamos de naturaleza en Chile, no estamos hablando de un solo tipo de ambiente, un solo tipo de ecosistema, sino tenemos casi prácticamente todos los tipos de ecosistemas que hay en el mundo, incluyendo los tropicales, como el caso de la isla de Pascua. Y por lo tanto también tenemos una gran diversidad en cuanto a la población y a las culturas que existen en el territorio. Y por lo tanto esta conjunción que da origen al territorio, como sabemos, la relación entre la naturaleza y el ser humano origina el territorio, ¿verdad? Y que adquiere expresión cuando uno define el objetivo. Vamos a tener, por tanto, territorios diversos también. Entonces, ¿cómo articulamos una visión común de dos temas fundamentales, como son estos que acabo de comentarles, en
la diversidad que estos temas tienen. Entonces, ese es el desafío que le hemos planteado a nuestros dos panelistas, a Diego Urrejola y a Verónica Martínez, que han accedido gentilmente a conversar y a poner su idea sobre nuestra casa. Y solo decir que, a modo introductorio, naturaleza no solo lo que tenemos que defender, también tiene que ver cómo vamos a usar lo que necesitamos para el buen vivir. Que la naturaleza no es solo abordarla de una manera restrictiva, sino también de una manera proactiva, que es lo que ha estado pasando en el mundo con estas nuevas maneras, los servicios ecosistémicos, la fijación de carbono, la producción de agua, etcétera, que son aspectos tan relevantes también para el buen vivir. Y en el caso del territorio, también, nosotros abordamos el territorio prácticamente desde el punto de vista administrativo, no estamos preocupados de los límites, límites comunales, regionales, provinciales, nacionales, pero eso es una manera de mirar el territorio, no es la única, ¿verdad? Y claro, cuando el territorio le ponemos un objetivo, adquiere una expresión. Entonces podemos tener muchos territorios también, el territorio del puma, ¿verdad? El territorio de la leche, la lechería, o el territorio de la pesca. Y no solo estamos hablando del territorio terrestre, también estamos hablando del territorio marino y el espacio aéreo, que es muy importante también. Entonces, de eso es lo que queremos reflexionar, como decía, en un ambiente de conversación, del debate constructivo, ¿verdad? Y con eso quiero presentarles a Diego Urrejola, biólogo, director ejecutivo de la Fundación Cosmos, que ha estado trabajando muy activamente en el tema relacionado con la naturaleza, con estas visiones más actualizadas, digamos, de cómo relacionarse con ella. Diego también ha estado en instancias públicas, ha estado asociado también a organismos internacionales, así que tiene una mirada bastante amplia de las distintas visiones que uno podría tener. Y Verónica Martínez, que es arquitecta urbanista, consultora en temas de planificación territorial, tiene muchas gracias, entre esas que es argentina, pero que está radicada acá en Chile ya hace 15 años, así que es una chilena más. Además ha estado vinculado muy fuertemente con temas de ordenamiento territorial. Y por lo tanto también ahí nos puede proyectar una visión no solo de lo que ha ocurrido, sino de lo que puede ocurrir en función de lo que ha ido apareciendo en el último tiempo. Así que con ellos vamos a dialogar, cada uno tiene 20 minutos, luego vamos a hacer algunas consultas en el chat. Si alguien tiene alguna consulta específica, por favor que lo ponga, yo lo iré transmitiendo a ello. Entonces primero haremos las dos presentaciones y después responderemos preguntas si es que corresponde, ¿verdad?, hacerlo. Así que vamos a empezar con Diego Urrejola, quien por supuesto va a presentar su visión desde el punto de vista de la naturaleza. Gracias, Guillermo. Buenos días a todos los asistentes. Gracias por estar acá. Gracias por querer conversar y reflexionar sobre estos temas que son tan importantes. Guillermo decía que la naturaleza era nuestra casa. Y paradójicamente la Constitución también se la ha llamado nuestra casa común. Y por lo tanto, partir con este concepto que liga a la naturaleza con la Constitución me parece muy relevante. Ambas, desde distintas dimensiones, se transforman en la casa de una comunidad, de una sociedad, entonces que debemos ser capaces de reconocer y de reconocer, y de reconocernos en esta casa. Hoy día, dado el escenario de nueva constitución, de que existe ya instalada una convención constitucional, por supuesto que no es el espíritu pautear a nadie. Me encanta otorgarle la autonomía necesaria a la convención constituyente
que como ciudadanos debemos darle, esa soberanía que tiene sobre lo que tiene que hacer. Y por lo tanto, los puntos que voy a presentar tienen que ver con reflexionar, con cómo armamos este ambiente de pensar en la Constitución, en esta casa común, en este caso a partir de esta otra casa común que es nuestra naturaleza. Entonces ahí se está viendo bien la presentación, ¿cierto? Sí. Sí. Un primer elemento que aparece es, tengo ahí una frase que se dice en este documento que hizo la Red de Constitucionalismo Ecológico, editado por Galdames, Millaleo y Saavedra este año. Dice, la democracia no se construye solo en las instituciones, la democracia se produce en los territorios y en la naturaleza. Su protección y restauración la profundiza. Y yo creo que es una frase bien profunda que nos habla de la importancia que tiene la naturaleza justamente para los procesos democráticos. Porque la naturaleza puede, nos pertenece a todos, pero puede, y los territorios pueden ser tremendamente injustos si no se visualizan de la forma correcta. El primer contexto que yo quiero poner para conversar y reflexionar sobre este tema tiene que ver con el contexto social, un contexto que nos lleva hoy día a estar discutiendo una constitución que parte por un clamor de la sociedad, de que hay algo que no estaba funcionando bien, y que nos lleva en un proceso político, social, a elegir una convención constitucional en un plebiscito que se aprueba esta forma por un 80%. Y lo más interesante, y aquí el dato que tiene que ver con la naturaleza, los niveles más altos de aprobación en ese plebiscito del año pasado se dieron justamente en 10 comunas que tienen problemas socioambientales muy importantes, las llamadas zonas de sacrificio. La aprobación ahí del plebiscito fue un 89%. Y esto nos está diciendo algo, nos está diciendo que entonces esta casa común, tanto en la Constitución como en la naturaleza, no estaba siendo tan común para todos. Y eso hay que tomarlo, porque de ahí tenemos que tener un primer contexto de qué significa la naturaleza para cada uno de nosotros. Es tan importante como que a partir de ese contexto en el que vivimos, entonces queremos un cambio. Lo dicen las zonas de sacrificio a través de ese porcentaje. El otro gran contexto que tenemos es lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el año 2020, establece como en su informe Hacer las paces con la naturaleza, como la triple crisis global. La triple crisis global. Una primera crisis que tiene que ver con el cambio climático, la crisis climática, que es un contexto, es un escenario en que estamos envueltos todos los habitantes de este planeta. Y que por supuesto para Chile es un contexto importante. Y es un contexto importante porque no es una cosa pasajera. Es un contexto que nos va a acompañar, un escenario del cual tenemos que hacernos cargo para construir el país que queremos en los próximos 50 años por lo menos, 100 años. Este cambio climático es un cambio permanente. Y por lo tanto, pensar una constitución en ese contexto implica hacerse cargo de este escenario. Y pensarlo no solamente con el escenario actual, sino que con el escenario que nos propone el cambio climático, de inestabilidad, de riesgo, de adaptación, de acciones para la mitigación, etc. La segunda crisis que habla el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es la pérdida de biodiversidad. Y esto es tan importante porque se agudiza con la primera crisis climática. La biodiversidad no es solo una cantidad de especies de fauna que nosotros podemos ver cuando salimos a caminar por un ambiente más natural. La biodiversidad es el sustento de la vida, es el sustento de una sociedad como la chilena, es el sustento de por qué estamos donde estamos y de por qué tenemos la cultura que tenemos.
No es lo mismo un lugar donde hay gran biodiversidad y que sitios donde la diversidad es menor, pero el endemismo es mayor, como en Chile, por ejemplo. Tenemos que hacernos cargo de ese factor y tenemos que hacernos cargo de que esa biodiversidad es la responsable de cómo se desarrolla la cultura de esta sociedad. La tercera crisis tiene que ver con la contaminación. Hemos hecho suficientes acciones que van degradando el medio en el que nos desarrollamos a través de elementos contaminantes. Y esa es una crisis real. Y hay que asumirla. Chile tiene, creo que son 9 de las 10 ciudades más contaminadas de Latinoamérica, en términos de aire, aquí, por contaminantes atmosféricos. Entonces hay que hacernos cargo también de esa realidad. Ahora, ¿cómo nos hacemos cargo en esta Constitución actual, la que tenemos vigente hoy día? Con un artículo muy simple y que puede ser absoluta y completamente insuficiente. El artículo 19, número 8 de la Constitución actual, en su inciso primero, dice que establece que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y ahí está puesto el foco en una de estas en solo una de estas tres crisis. Luego dice que es deber del Estado velar por este derecho y que no sea afectado, y tutelar por la preservación de la naturaleza. Y pone un énfasis también en la biodiversidad y en la naturaleza, de cómo cuidarla. De ahí en adelante es muy poco lo que se dice. Y yo creo que, dado el escenario de cambio climático y dado el contexto social que hablábamos en la primera lámina, es completamente insuficiente. Y es por eso que la naturaleza aparece en varias demandas, digamos, sociales, aparece muy fuerte. Se nos viene a todos a la cabeza la demanda por el derecho al agua. Ahora, ¿dónde debe estar la naturaleza en la nueva Constitución? Desde mi punto de vista, en el centro. ¿Y por qué en el centro? Porque si la Constitución va a ser un acuerdo social, el acuerdo social, el más grande acuerdo social que tenemos que tener como sociedad para desarrollarnos, tenemos que entender esta sociedad como una sociedad de hoy, pero también de mañana, intergeneracional, que es indivisible de las características que nos ofrece la naturaleza como casa que nos alberga. Y por lo tanto esa sociedad se desarrolla en conjunto con su contexto natural, que es diverso y es único al mismo tiempo. Lo decía Guillermo en la introducción. Chile cuenta con una diversidad de ecosistemas bastante singular, pero que también nos entrega una especificidad de cada uno de esos territorios, elemento que va a abordar Verónica después. Pero que también tenemos que pensar que esas sociedades tienen que ver mucho con su contexto natural. Es súper patente verlo en cómo los modos de vida de los pueblos originarios que se desarrollaron en contextos distintos, en ecosistemas distintos, pero en una sociedad chilena que abarca todos estos, entonces tenemos que a lo mejor respetar un poquito la diversidad que tenemos en estos medios naturales que hacen culturas y sociedades dentro de la sociedad chilena también distintas y se desarrollan de forma distinta. Yo creo que ahí está el centro de donde tiene que estar la naturaleza en la Constitución. Tiene que reconocerse como parte indisoluble de este matrimonio entre sociedad y naturaleza. Ahora, ¿qué dicen otras constituciones? Siempre es interesante ver cómo lo abordan otras sociedades, el tema de la naturaleza. Yo traje algunos ejemplos, pueden haber muchísimos más, que lo abordan de muy distintas formas. La Constitución de Ecuador, que es bastante reciente, pone a la naturaleza como sujeto. Hay opiniones, pero en general lo pone como sujeto y no como objeto. Es decir, es un sujeto de derechos de conservación, tiene el derecho a ser conservada, a ser restaurada, a que sus funciones sean conservadas, ¿cierto? Y por lo tanto es deber del Estado que se cumplan esos derechos sobre la naturaleza. En otras constituciones, la naturaleza es visto como un objeto
que es apropiable a través de los regímenes de propiedad. Particularmente en nuestra Constitución, la naturaleza aparece como un bien que puede ser de propiedad privada, excepto que se diga lo contrario, excepto en uno de los casos que son los minerales, pero en general es un bien. Entonces ahí ya hay una gran diferencia de cómo nos aproximamos o nos podemos aproximar a la naturaleza. Otra opción es lo que establece la Constitución de España, que es del año 78 y que por lo tanto tomó lo que se venía conversando en la conferencia de Estocolmo del año 72, y establece el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas. Aquí está el buen vivir, que hablaba Guillermo en la introducción, pero también le exige a esas personas el deber de conservarlo. Y eso es interesante también, porque no solo hay un derecho a la conservación, a la naturaleza, sino que hay un deber de la sociedad de tener que conservarlo. Es otra aproximación de deberes y derechos en la Constitución. Costa Rica tiene una Constitución bastante antigua, es del año 49, donde no estaba la crisis climática, donde todo lo que pasa post años 70 no existía, y por lo tanto su Constitución habla más bien el derecho que tienen las personas a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, muy parecido con algunas distinciones a lo que tenemos hoy día aquí en Chile. Pero me fijé en el caso de Costa Rica porque si a uno en Latinoamérica se imagina un país que respeta y que integra la naturaleza en su desarrollo, es justamente Costa Rica. Lo tiene integrado en el modelo económico de turismo, lo tiene integrado en los modelos de pago por servicios ambientales, etc. Y es interesante ir a la Constitución y ver que no aparece tan destacado el tema. Es también una señal de cómo se pueden hacer las conversaciones. Y otra forma de abordarlo tiene que ver con la doctrina del public trust, que se remonta al derecho romano, que el derecho anglosajón lo recoge desde hace siglos, y que hoy día en Estados Unidos hay una amplia experiencia de cómo esta doctrina, que significa que el Estado o el gobierno es garante de la preservación y el cuidado de los factores naturales del medio ambiente en favor y en beneficio de sus titulares, que no son otros que los ciudadanos de hoy y de las generaciones futuras. Y el Estado entonces es garante de que esto tenga que ocurrir. Y por lo tanto no se puede hacer cualquier cosa con esos recursos, con esos elementos de la naturaleza. Y a lo mejor es posible que una nueva constitución en Chile pueda abordar elementos que tiene esta doctrina del public trust con amplio desarrollo. En California, por ejemplo, y en Estados Unidos en general, hay fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos muy interesantes que me tocó revisar para esta presentación, que tienen que ver con esto, de cómo esto es sobre las propiedades, es sobre la intención y el derecho de un propietario a hacer cosas, porque aquí hay una garantía que hay que dar en la justicia intergeneracional también, y el Estado y el gobierno se hace cargo de eso. Ahora, y para tomarme los últimos minutos que me quedan, ¿cuáles son algunas claves respecto de todo este contexto, estas experiencias internacionales, que me gustaría ir dejando como reflexión para la conversación? Primero, que Chile tiene efectivamente una diversidad de ambientes y ecosistemas que hay que tomar en cuenta para el desarrollo de las culturas, para el desarrollo de las sociedades locales, y que podamos tomar en cuenta cuando hablamos de regionalización. Hablamos, entre otras cosas, de tomar en cuenta esta diversidad de ambientes. Cuando hablamos de un país y una sociedad descentralizada, tiene que ver con esto, justamente porque no podemos dejar de lado las diferencias que existen en la matriz natural donde se desarrolla una sociedad en particular. Otra cosa es que la naturaleza y los ecosistemas otorgan a la sociedad distintas contribuciones.
Y quiero hablar de contribuciones y no servicios ambientales como la economía los ha nombrado. Y estas contribuciones pueden ser en forma de recursos naturales, que está muy bien desarrollado hoy día y son apropiados por la propiedad privada y pueden ser útiles para el crecimiento económico, etc. Pero la naturaleza no es solo un recurso natural. La naturaleza es una matriz donde se desarrollan los ecosistemas, donde se desarrollan las sociedades, y por lo tanto un derecho al agua para el consumo humano y para el bienestar de los ecosistemas tiene que ver no con que sea un recurso natural para una industria en particular, sino que tiene que ver con que son contribuciones que hace la naturaleza a la sociedad para que se desarrolle. Y ese concepto lo encontré tan interesante que cambia la visión de cómo vemos los elementos naturales. Luego, lo que hemos dicho, que la sociedad es indisoluble de la naturaleza, y eso tiene que estar, desde mi punto de vista, en el centro. Hoy día, si queremos tener un desarrollo de la sociedad, debemos entenderla como íntimamente ligada a los aspectos naturales. Solo así vamos a generar las acciones y el marco normativo necesario para conservar, preservar, restaurar y aprovechar y hacer uso sustentable de esos elementos de la naturaleza, porque tienen que ver con la sostenibilidad de la propia sociedad. Si eso lo reconoce una constitución, entonces tenemos un punto de partida muy diferente al que tenemos hoy día. Luego, la justicia intergeneracional yo creo que es muy importante. No estamos, y la crisis climática nos advierte de eso. Esto es un escenario que vino para quedarse, y por lo tanto tenemos que pensar no solo en las generaciones actuales, sino que en las futuras, y la Constitución tiene que hacerse cargo hoy día de lo que pueda pasar en los próximos 50 o 100 años. Independiente que la Constitución pueda ser dinámica en el tiempo, pero tiene que hacerse cargo de un escenario que está puesto ahí. Lo otro es los bienes públicos. Yo creo que hay un factor importante que la Constitución debe recoger y debe señalar expresamente sobre los bienes públicos y cómo el Estado es garante, a propósito de la doctrina del Public Trust, sobre estos bienes públicos. Son bienes que nos pertenecen a todos. Y hoy día más bien es aquellos que no son, aquellos que la ley específicamente los establece como bienes públicos, lo son, pero si no, son apropiables, son parte de potencialmente la propiedad privada. Yo creo que tiene que ser un poquito al revés. Partir por los bienes públicos que son comunes a todos y luego ver cuáles son apropiables. Lo otro es la función social de la propiedad. Yo creo que está establecido en la ley y es parte de las limitaciones a la propiedad, y eso tiene que ser desarrollado de una mejor forma. Parte de la función social tiene que ver con la conservación de ciertos elementos de la naturaleza. Ahí hay un aspecto importante a ser desarrollado por la Constitución y luego por los marcos normativos que le van a seguir. Y por último, me parece que, no por último, pero antes de terminar, me parece que sería interesante reflexionar sobre si es común a todos el generar un derecho a la naturaleza. La sociedad tiene derecho a la naturaleza, porque de esa forma vamos a poder construir, por ejemplo, métodos o currículos educativos que incorporen el derecho a la naturaleza. Vamos a generar legislación en muchos ámbitos, pero respetando el derecho que tenemos los ciudadanos a la naturaleza. Ahí hay un punto que podemos reflexionar, que podemos profundizar, y que me parece que podría ser una innovación interesante respecto de lo que viene después. Y por último, vamos a establecer cuál es nuestro modelo de desarrollo. Va a ser un modelo, queremos alcanzar la sostenibilidad del desarrollo, queremos que ese sea nuestra matriz. También lo dejo un poco a la reflexión siguiente. Y creo que cumplí casi los 20 minutos, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, y sobre todo por la preocupación de la hora, del tiempo. Muchas gracias. Bueno, mientras Verónica instala su presentación, creo que ha sido muy interesante la presentación de Diego. Nos ha mostrado la diversidad de temas que son necesarios de destacar para aproximarse a esta relación con la naturaleza. Y me parece súper interesante esto de también enfatizar no solo los derechos, sino también en los deberes,
y en las responsabilidades. Y yo partí hablando de la naturaleza y como la casa para el buen vivir de las personas. Ahí entonces adquiere una importancia muy grande que entendemos por buen vivir. Y por lo tanto ahí viene una presión o no más alta o más baja sobre la naturaleza. Y también quizás después, Diego, a lo mejor puedes decir algo tú sobre lo que es la naturaleza. Esa naturaleza es solo de estado prístino, estado, o también la naturaleza contempla lo que el ser humano ha introducido, por ejemplo, espacios públicos, áreas verdes, o qué sé yo, plantaciones, cosas por el estilo, pero eso lo podemos tocar más adelante. Bueno, Verónica Martínez va a presentar ahora su visión en un formato parecido al de Diego, también porque lo conversamos antes, sobre conceptos de territorio. Como dije antes, el territorio tiene que ser visto no como los límites administrativos, sino como el espacio donde ocurren cosas que son de preocupación de los seres humanos. Y una de las dificultades es que ocurren muchas cosas en esos espacios, porque hay distintos objetivos. Cuando uno en una región X, por ejemplo, puede decir, bueno, este va a ser el espacio del turismo, y también va a decir, bueno, este es el espacio de las áreas protegidas, y este es el espacio de donde van a estar las instalaciones urbanas, y este es el espacio del desarrollo agrícola, y todo sobre el mismo espacio. Y entonces, en realidad, sobre un espacio pueden haber diversos territorios. La pregunta es cómo los compatibilizamos de una mirada común, que es uno de los desafíos que se nos viene a propósito con los planes regionales de ordenamiento territorial. En fin, así que Verónica, muchas gracias por acompañarnos hoy día y tienes tus 20 minutos. Gracias, Guillermo. ¿Se ve bien? Quiero verificar. Sí, ¿no? Sí, sí. Okay. Ya vamos a ver. Bueno, me voy a cruzar en varios puntos con los temas que planteó Diego, porque claramente naturaleza y territorio están unidos y yo creo que van a ser temas que salgan también unidos dentro del debate presidencial. Guillermo ya me presentó, pero voy a aclarar que mi enfoque no es un enfoque de un abogado constitucionalista, nada más lejos lo voy a hacer desde mi humilde posición de haber trabajado en temas de territorio y de ordenamiento territorial, así que van a ser enfoques más que nada desde ese área, pero de todos modos poder mirar y poder revisar con ustedes algunos de los términos que aparecen asociados a territorio, tanto en Chile como en otras constituciones, como para poder después al final poner, al igual que Diego, cuáles me parece que debieran ser los temas que se debieran debatir en el marco de este debate constitucional, más que poner las soluciones, digamos, que van a formar parte seguramente de un consenso social. Se supone que la Constitución es un pacto social de largo plazo, y ahí los temas de territorio y de medio ambiente tendrán que formar parte de esa discusión seguramente, y tendrán sus definiciones de alguna manera que ser construidas socialmente con el país, con las personas que están participando en este proceso, no solo en la asamblea, sino con todos los debates que se generan a nivel país a raíz de esta discusión. Entonces, bueno, lo primero que fui a relevar es cómo aparece el territorio en la Constitución Política de Chile, y ahí, como bien dijo Guillermo recién, territorio aparece fundamentalmente como una definición que tiene que ver con la división político-administrativa del país. En el artículo 3 se menciona, bueno, que el Estado va a estar territorialmente descentralizado. Se mencionan también temas de que los órganos del Estado deberán promover el fortalecimiento de la regionalización del país, el desarrollo equitativo y solidario entre regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Y cuando se define más en el artículo 110, se hace nuevamente mención al territorio, siempre se define desde el punto de vista de sus límites o desde el punto de vista de los límites entre los distintos niveles en los que se subdivide el Estado. Entonces aparece allí que para el gobierno y la administración interior del Estado, el territorio de la República se va a dividir en regiones, las regiones en provincias, y luego las provincias se dividirán en comunas. Luego vuelve a hacerse una mención un poco más adelante, cuando también se menciona que para el gobierno y administración interior del Estado se va a observar como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo, y aparecen también estas ideas o principios de que haya criterios de solidaridad entre las regiones, al interior de las regiones, y también en lo referente a la distribución de los recursos públicos. Pero desde el punto de vista de la definición no deja de ser una definición que pone foco en lo que es la división político-administrativa del Estado, y eso es parte de algunos de
de las complejidades que se tuvo al momento de poner en discusión, por ejemplo, la actual Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que hace pocas semanas obtuvo su toma de razón en Contraloría, pero viene de un proceso de discusión desde el año 2016 hasta ahora que finalmente sale aprobada. Y también en el contexto de esa discusión se habló mucho de qué definición de territorio se iba a adoptar, y como siempre pasa en esos procesos, muchos dicen, no, hay que tomarla de la política, en definitiva, cada vez que hablemos de territorio vamos a tener que hablar del territorio político-administrativo, y finalmente se logró incluir ahí una definición bastante más amplia, bastante más similar a la definición que se puede tener de los enfoques de los geógrafos, de los planificadores del territorio, en la cual ya se habla, por ejemplo, en el marco de la visión de esa política, de que Chile apuesta por el desarrollo de un territorio armónico, integrado, seguro, resiliente, inclusivo, que tenga en consideración la diversa y la amplia geografía del país, que permita que se expresen estas distintas potencialidades de los distintos lugares del país, que se propicie que de alguna manera se dinamicen los que son las características y las riquezas económicas, ambientales, sociales y culturales del país a través del territorio, y que todo esto se haga a través de un proceso de desarrollo sustentable que siempre tenga en cuenta la dimensión social, económica, ambiental y de identidad territorial. Entonces, la política de alguna manera incluye dentro de lo que es nuestro marco, podríamos hacer de políticas públicas, una definición un poco más amplia. No obstante, desde el punto de vista de la regulación y del marco más jurídico-legal, podríamos decir, la mayoría de los instrumentos legales adoptan la definición más político-administrativa de territorio, y yo creo que una de las cosas esenciales que se van a discutir en el debate justamente constitucional es ojalá poder ampliar esa visión del territorio hacia una visión un poco más integral de todos los ámbitos y las dimensiones que lleva el territorio, que son algunas de ellas físicas, geográficas, algunas administrativas, y otras son incluso hasta subjetivas, culturales, históricas, etc. Ese es uno de los puntos que quería marcar desde el punto de vista de lo que es la definición. Y el otro punto es por qué es importante, por qué los temas de territorio, algunos de estos grandes desafíos, él mencionaba, estos, voy a apagar por las dudas, ahí me avisa que mi conexión es inestable, voy a apagar un poquito el video. Ahí mencionaba él estas tres grandes crisis vinculadas a temas ambientales. No son solo ambientales las crisis globales, también tenemos procesos de cambios y de transformaciones y podríamos decir de demandas sociales muy fuertes, no solo a nivel país, sino también a nivel global. Entonces estamos ante un escenario de crecientes transformaciones en el ámbito social, ambiental y económico, a escala nacional y a escala global también, y desafían las posibilidades de desarrollo sustentable en nuestro país. Y esto se junta con que históricamente el país no ha contado con un marco de principios para ordenar su territorio, desarrollar su territorio que fuera por lo menos explícito. No había hasta el momento una política de ordenamiento territorial, una política en esta materia, una política de territorio, y en general no había una planificación integrada del territorio que permitiera abordar estos desafíos justamente no desde lo sectorial, sino desde la integralidad y de cómo se cruzan todos estos temas en el territorio, y también considerando este otro aspecto que también menciona Diego en su presentación, que es la diversidad, la enorme diversidad territorial que tenemos de norte a sur en el país, y que ciertamente un enfoque que sea desde el nivel central y desde lo sectorial no puede hacerse cargo adecuadamente ni de esa integralidad de los temas en el territorio, ni de esa diversidad que tenemos en este país, particularmente gracias a sus condiciones geográficas tan particulares. Junto con ello, esta falta de planificación lo que ha llevado es a que se hayan reproducido y se hayan hecho cada vez más evidente una cantidad de desigualdades e inequidades territoriales. Ahora, con todo lo que es la demanda social a partir de 2019, lo tenemos, nos ha explotado en la cara, dirían algunos, pero en definitiva, yo siempre menciono que un último informe de desarrollo humano que sacó el PNUD 2 años antes, si uno lo lee ahora, lo lee con el diario del domingo, como dicen, cuando ya uno ya sabe lo que pasó después, es un informe que de verdad ponía esos mismos temas, y esos eran temas que vienen presentes desde hace mucho rato y que recién en el 2019 de alguna manera pudieron canalizarse por vía de la movilización y de las protestas, etcétera, pero son temas que vienen en el modelo, podríamos decir, de desarrollo del país, y muchos de ellos en las demandas de dignidad y de desarrollo humano que ya se veía. En este informe del PNUD hace mucho énfasis, el del 2017, que está focalizado en desarrollo humano,
humano justamente a que la gente de grandes sectores del país se sentía invisibilizada, no escuchada, pero ninguneada de alguna manera, que no tenía un lugar dentro de esta sociedad, y que no era una pobreza desde el punto de vista económico el mayor problema, sino justamente esta falta de visibilidad y de voz, y este sentimiento de que sea vulnerada la dignidad humana de las personas mismas al ser invisibilizadas de esa manera. Y yo creo que parte de todo lo que hemos visto después, uno, si vuelve a mirar ese informe, se da cuenta de que ello estaba ahí presente y que forma parte de estas desigualdades que están arraigadas en mucho de lo que es nuestro modelo de desarrollo. Por otra parte, esta falta de planificación o sea, el desarrollo de los territorios se da igualmente, tengamos o no tengamos un marco orientador y una visión, el territorio igual se desarrolla. Entonces, se han evidenciado también a lo largo de varios años enormes presiones sobre los ecosistemas, los recursos naturales, la calidad ambiental, el bienestar, que tienen después repercusiones sobre el bienestar, la salud de las personas, el desarrollo local en las comunidades, etc. Bueno, Chile tiene una institucionalidad ambiental bastante desarrollada desde el año 2010, pero no deja de ser igual una institucionalidad nueva en el sentido que solo lleva unos 11 años. Entonces, estos temas son temas que también, ante la falta de una visión de largo plazo, visión de futuro en lo que ha sido el desarrollo del territorio, también se hacen cada vez más patentes y llegamos a momentos de sobreexplotación de recursos, de pérdida de biodiversidad que son muy difíciles de retrotraer. Ahí está también como dato, el Instituto Nacional de Derechos Humanos arma estos atlas de conflictos socioambientales y en 2015 ya había 102 conflictos identificados cuando entraban en contraposición justamente los intereses sobre uso de un territorio. Entonces, poder tener una opinión más consensuada de cómo debiera ser el desarrollo territorial, de qué tipo de territorio queremos, y poder planificarlo y organizarlo y pensarlo a largo plazo puede ayudar a disminuir también parte de estas presiones que estamos viendo. Por otro lado, como también mencionó Diego, otro de los temas, ¿por qué el territorio es importante para el país? Justamente por esta diversidad geográfica, ambiental, cultural, étnica, que tienen que ser asumidas como parte de la riqueza común que tiene este país, como parte de los bienes comunes justamente que tiene el país, y que muchas veces las políticas que tenemos no se hacen cargo de esa diversidad, y cuando llegan a los territorios, desde una perspectiva a lo mejor sectorial de cada ministerio, y aparte cuando llegan a los territorios, políticas que han sido creadas de Santiago, etcétera, el reclamo eterno de las regiones de que no son coherentes o pertinentes para los problemas y los desafíos que realmente se sienten en los territorios. Entonces yo creo que otro de los grandes desafíos de poder montar o echar a andar un sistema de ordenamiento territorial, de planificación territorial, de desarrollo territorial, que realmente pueda hacerse cargo de esta diversidad que tiene el país. Tenemos más de 20 climas pertenecientes a los 4 grupos climáticos, 129, por lo menos 129 cuencas hidrográficas continentales, 127 tipos distintos de ecosistemas en el país basados en las diferencias vegetacionales. Y aparte estamos cruzados por un contexto global, pero también por un contexto local, por los temas de riesgo y cambio climático. En promedio anual, Chile gasta un 1,2% de su PIB anual para mitigar los efectos de distintas catástrofes asociadas a riesgo. Estamos catalogados en el índice del Banco Mundial, en el ranking del Banco Mundial, como el país número 26, con un país de riesgo muy alto entre un ranking de 171 países. Y en temas de cambio climático, si bien no somos un país que tenga alta responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, sí somos un país que va a recibir una parte importante de lo que son los impactos del cambio climático, y que ya lo estamos viendo con la desertificación, la escasez hídrica que cada vez avanza más hacia la zona central del país, desde la zona desértica, y estos impactos se van a ver en muy pocos años, y no tenemos, por ejemplo, hasta el momento no teníamos hasta ahora ni siquiera una política, y todavía no tenemos instrumentos, por ejemplo, regionales, que puedan ver cómo esos impactos van a influir en el territorio y poder tomar medidas, digamos, ex ante respecto de eso, y poder planificarlo con una visión de más largo plazo, que es parte de lo que se viene ahora. También es un problema, un desafío, pero a su vez una oportunidad, porque desde el 2018 que se aprobó la ley
que justamente da el marco para esta Política Nacional de Ordenamiento Territorial, allí también se establecen los nuevos planes regionales de ordenamiento territorial y que van a venir de la mano de gobernadores regionales electos y toda esta transformación que se hace desde el punto de vista del fortalecimiento de la regionalización del país. Por lo tanto, es una oportunidad enorme para que estos temas no estén solo en el debate constitucional, sino que aparte van a tener después un sistema de bajada, digamos, hacia las políticas públicas que ya está en marcha. Por otro lado, ese otro desafío que tiene que ver con estos datos que estoy dando es justamente este de impulsar una ocupación segura del territorio que contribuye a la reducción del riesgo de desastres y a la adaptación y mitigación del cambio climático, y esto a través del ordenamiento territorial, de la planificación territorial, es algo que se puede abordar y que debiera abordarse desde ahora, porque los impactos van a ser para la futura generación. Y por otro lado, otro tema importante es esto de la descentralización en definitiva y de poder asegurar que las decisiones sean tomadas en aquella escala y en aquel nivel más adecuado para ese tipo de problema, para ese tipo de decisión. Yo creo que ahí están todas las cartas echadas sobre la mesa con esta nueva ley de fortalecimiento de la regionalización, pero justamente lo que falta es echar a andar más rápidamente esa rueda con el traspaso de competencias a las regiones y poder efectivamente acercar las decisiones a los territorios. El país nuestro tiene un 86% de población urbana, pero las áreas que están censadas como áreas urbanas ocupan solo el 0,3% del territorio, o sea que tenemos una concentración importante de la población urbana en áreas muy, muy específicas del país, que son nuestras ciudades. Entonces también la temática de las ciudades, el derecho a la ciudad, el acceso a la ciudad y cómo se están desarrollando nuestras ciudades son también temáticas inherentes al territorio. No es solo que cuando hablamos de territorio nos estamos refiriendo al territorio rural, y los desafíos de las ciudades también debieran y van a estar en la agenda de los próximos años de manera muy fuerte. Y es bien importante, en tanto no estén estos planes de ordenamiento territorial, por ejemplo, vigentes, que van a tener un carácter un poco más vinculante respecto de sus orientaciones del territorio, es bien importante este dato de que solamente un 0,3% de todo el territorio nacional actualmente está regulado o normado por un instrumento de planificación territorial como son los IPT que da la Ley General de Urbanismo y Construcción. O sea que tenemos ahí un 99,7% del territorio del país que no tiene ningún tipo de planificación desde este punto de vista más territorial. Entonces ahí es bien importante el desafío y la brecha que tenemos por adelante en esta materia. No obstante, igual hay que decir que si hay instrumentos que miran, o sea, cuando digo no tienen ningún tipo de planificación, me refiero a esta planificación con una visión más integral de todos los sistemas territoriales en los que uno pueda ver el desarrollo productivo de la mano del ambiental, de la mano del social, de la mano del cultural. Sí, por ejemplo, tenemos casi un 20% del país que está protegido por ley, con sitios de protección oficial del Estado por su valor natural, como los sitios santuario de la naturaleza y distintos mecanismos de protección que está desde la legislación ambiental. Y otro dato importante para Chile, que es bien único en el contexto de otros países de la región o incluso del mundo, es que el 53% del territorio chileno es de propiedad fiscal. Y casi un 97% de ese territorio de propiedad fiscal está en áreas rurales no urbanas. Entonces ahí también el Estado tiene la oportunidad todavía de hacer mucho respecto de ese bien común, como mencionaba Diego, porque es propietario de parte importante del territorio. Entonces yo creo que parte de la discusión también tiene que ser, bueno, ¿qué prioridades va a tener Chile para ese territorio de propiedad fiscal y si va a estar puesto al servicio del bien común? Aquí quería traer unos ejemplos de cómo está recogido el tema de territorio en otros países y vamos a coincidir con el ejemplo con Diego, porque ciertamente, bueno, esta Constitución de Ecuador es relativamente reciente, del año 2008, también fue creada a través de un proceso con una asamblea constituyente y luego fue sometida a un plebiscito para su aprobación y fue aprobada, creo que con más del 60% de los votos de las personas del país. Y establece, es bien jugada y encuentro respecto a lo que es territorio, naturaleza y derechos en general. Ya en el artículo 1 establece que los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. En el artículo 4 define territorio y, como pueden ver, una definición mucho más amplia que lo que son los meros límites político-administrativos del territorio nacional,
lo define como una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y de los pueblos ancestrales, hacen un reconocimiento durante toda la Constitución también del tema de los derechos de pueblos originarios respecto al territorio, y a su vez también dan esta descripción, podríamos decir, más física, bien amplia, en el cual incluyen no solo el espacio continental y marítimo, el mar territorial, sino también la plataforma submarina, el suelo, el subsuelo, el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. Varias constituciones incluyen ahora también como el espacio espacial, siendo bien redundante. Hay algunas constituciones, por ejemplo la de Colombia, que también se refieren al espacio exterior como parte de su territorio. Entonces yo creo que también ahí, aún si nos mantuviéramos con una definición que estuviera más acotada a lo que son los espacios físicos, digamos, del territorio, es mucho también lo que queda todavía por ampliar en la definición actual. En el artículo 30 dice que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, y luego en el 31 también ratifica el derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas y a un equilibrio entre lo urbano y lo rural. Y otro de los principios es que este derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de la ciudad, en la función social y ambiental de la propiedad, otro de los temas que marcaba recién Diego, y la función social y ambiental de la ciudad también. También en otros artículos ya hace la bajada al ordenamiento territorial y establece que la planificación desde el Estado tiene que garantizar el ordenamiento territorial y va a ser obligatoria en todos los niveles más descentralizados, y proponen que debiera haber un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coayude a la unidad del Estado. O sea que es bien explícita respecto de temas de territorio importantes. Otro ejemplo que quería mostrar es el de Nueva Zelanda. Si bien Nueva Zelanda no tiene un único documento de constitución, ellos tienen en varios países anglosajones, en Reino Unido también, lo que hacen son acts, que son como estos actos que van sacando para abordar distintos temas, y son como leyes que están por sobre las leyes. De hecho, ellos tienen un Constitution Act de 1986, pero que habla de los temas más, digamos, político-organizativos del Estado, pero luego tiene una cantidad de otros actos escritos, tratados, leyes comunes, etcétera, y en su conjunto, si uno analiza este conjunto de marco normativo, eso sería lo que funciona como una constitución. Nueva Zelanda, desde el punto de vista de su organización política, es bastante diferente, porque ya son una monarquía constitucional, pero tienen también un sistema democrático parlamentario, pero tiene varias similitudes en el sentido de que tiene también un borde costero, es un país con mucho borde costero, al igual que Chile. Tienen varios territorios aislados, de hecho todo el país funciona como territorio aislado, entonces yo creo que tiene de todas maneras algunas similitudes, tiene un PIB per cápita bastante más alto, pero tiene varias cosas que son comparables desde el punto de vista, por ejemplo, de las problemáticas o de los desafíos que tienen respecto de cómo acoger la relación con los pueblos originarios, etc. Y ellos, yo quería poner solo dos ejemplos muy concretitos de dos cosas que son también de los últimos 10 años. En el 2017 fue un tema bastante, ahora ya hay varios más antecedentes de lo mismo, que a través de una ley a un río, que era un río que pertenecía, o sea, donde se habían desarrollado algunas comunidades indígenas desde hacía muchos años, y que seguía siendo ocupado por estas comunidades tenían un reclamo ancestral sobre ese río, porque para ellos era parte de su desarrollo, lo veían como parte de alguna manera de la propia comunidad. Ustedes saben que varias de las visiones indígenas ven al territorio y a la naturaleza como un sujeto y como parte de la comunidad misma, y ellos hicieron un reclamo por estas tierras de alguna manera, y salió una ley que otorgó al río la calidad de sujeto de derecho, con todos los derechos, poderes, deberes y responsabilidades de una persona jurídica. Y ese río es representado, o sea, si hubiera daño, por ejemplo, respecto de ese río puede hacer una reclamación, puede hacer un juicio, digamos, a quien le haga ese daño. Entonces, esa misma ley designa como representante para cualquier procedimiento legal que debiera levantarse si el río es perjudicado, a un miembro de una tribu, de las mismas tribus que
que fueron las que iniciaron este reclamo, y un delegado del Estado que también representan al río ante cualquier reclamo legal que se tuviera que hacer. Entonces, esto fue también un antecedente, y después de eso hubo 2 sectores más naturales que también adquirieron este estatus legal de persona jurídica, para contribuir a su protección. Los maoríes, que las comunidades, las tribus indígenas de ese sector, ellos se consideran a sí mismos como parte del universo, tienen estas como visiones de pueblos originarios que ven al ser humano como un todo interconectado con lo que los rodea, no solo con la naturaleza, sino incluso con el cosmos, y de alguna manera, entonces el reclamo era que el bienestar de la comunidad depende del bienestar del río y viceversa, y así quedó establecido en esa ley, y por eso la ley le otorga una calidad de sujeto al río al igual que a la comunidad. Y el otro caso, que es un caso bastante distinto, que no tiene que ver con la ley, sino con cómo también cuando los intereses de las personas y de las comunidades, por ejemplo, por el territorio que habitan, o por el territorio, o por los espacios naturales y por su preservación, etcétera, exceden de alguna manera lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como mecanismo de reclamación. También en Nueva Zelanda, en una playa que se llama Playa Guaroa, en el 2016, a iniciativa de un grupo de personas, se armó uno de estos proyectos de crowdsourcing, que se llama, que es como recaudar fondos, ampliar y poner en una página web un proyecto de recaudación de fondos, y la gente que adhiere aporta con dinero, y la causa a la que tenían que adherir, o la causa que ellos proponían, era comprar un terreno, un sitio de 7 hectáreas que pertenecía a un privado, pero que tenía un valor natural y paisajístico como el que se ve en esa foto de abajo, y 40.000 ciudadanos espontáneamente aportaron con el dinero, y lo que se logró con eso fue que compraron directamente ese terreno y lo pasaron a propiedad pública, a propiedad del Estado, y luego lo convirtieron en un parque natural, un parque de acceso público, un parque nacional, y se llegaron a recaudar 1,7 millones de dólares, que fue lo que le pagaron al dueño, que era un propietario privado de toda esa tierra. Entonces, ¿cómo? No solo en este caso de Nueva Zelanda me interesaba porque, si bien la Constitución no dice explícitamente mucho respecto del territorio, igual la demanda de estos temas está presente en las comunidades originarias de hace muchos años, y está presente también en los jóvenes, en la nueva sociedad que estamos de alguna manera evidenciando y siendo testigos en estos últimos 10 años, podríamos decir, en lo que los temas territoriales, ambientales y de naturaleza son temas prioritarios para las personas, y cada vez hay menos gente dispuesta, yo creo, a quedarse entrampada en que tenemos que elegir entre poder desarrollarnos desde el punto de vista económico o descartar lo que son nuestros recursos ambientales. Podemos tener las dos cosas, y yo creo que parte del debate que se va a dar también en la Constitución es justamente ver, bueno, qué modelo nos permite cuidar nuestro territorio, ser más equitativos, poder resolver estos desafíos que se nos vienen, y aún así no decir que por eso estamos renunciando a la posibilidad de desarrollo. Tiene que haber otro tipo de desarrollo posible, y de hecho así se está mostrando en varios lugares. Entonces, para cerrar, solo 4 temas dejar que yo creo que se cruzan bastante también con los que ha mostrado Diego, de temas que creo que seguramente estarán presentes y que se debieran considerar en el debate constitucional. El primero, que ya estuvo planteado desde el punto de vista de las definiciones, es seguramente tiene que haber y debiera haber una discusión de qué se va a entender por territorio. Ojalá ya no solo territorio visto desde el punto de vista de la subdivisión política administrativa del Estado, sino por lo menos empezar a considerar cómo este territorio se convierte en un espacio para desplegar las políticas públicas, las políticas sociales, las políticas de desarrollo. Vamos a verlo solo como un espacio físico-geográfico, cuando se empieza a describir que es el mar continental, el subsuelo, el suelo, o aparte se van a agregar estos ingredientes, como lo hace la Constitución de Ecuador, que también lo menciona como un espacio histórico, social, cultural, ambiental, etc. Incluso vamos a verlo como un derecho, el derecho al territorio. Está bastante instalada la discusión del derecho a la ciudad, del derecho a la vivienda, y el derecho al territorio forma parte de esa misma discusión y podría estar también consignado de esa manera en la Constitución. Y yendo más allá, y de acuerdo a estos 2 ejemplos que hemos visto, el territorio estará visto como un sujeto de derecho, que sería ya incluso más que asumirlo como un derecho de las personas, sino que el territorio en sí puede ser sujeto de derecho, como algunos de estos ejemplos que veíamos acá.
y el territorio va a ser asumido como un elemento corrector de desigualdades. Los conceptos de equidad territorial, justicia territorial, que están presentes en casi todos los problemas de conflictos ambientales, ciertamente pueden ser parte de los principios de la Constitución. Y los otros 3 puntos, yo creo que coinciden bastante con los de Diego. Yo creo que es indispensable tener una discusión, si uno habla de territorio, respecto del tema de bien común versus propiedad. También creo que aquí no es necesariamente un antagonismo. Una Constitución puede definir cuáles son, o se puede dar espacio para el bien común, los bienes comunes intergeneracionales. Aquí hay algo que también no es solo que todos los recursos del país son vitales para el desarrollo de las próximas generaciones, y por tanto, si no resguardamos ese bien común, que no tiene que ver solo con los que estamos ahora, sino con las generaciones que van a venir, si la Constitución no dice nada de eso, es muy probable que eso no se pueda resguardar adecuadamente. Y esto puede convivir con un derecho de propiedad y de propiedad privada. No quiere decir que uno tenga que elegir entre 2 modelos extremos respecto de esto, pero ciertamente se tiene que discutir este tema de la función social del territorio. ¿Cuál va a ser el rol del Estado ahí? Y el Estado tiene que asumir un rol en el sentido que ya es propietario de más del 50% del territorio porque es de propiedad fiscal. Entonces imagino los temas que debatir, el tema de la propiedad fiscal y los bienes públicos. ¿Cuáles serán los principios que guíen? O sea, debatiendo estos temas uno puede después dilucidar estos principios que debieran guiar luego el ordenamiento territorial, la asignación de usos y de recursos en el territorio con una visión de más largo plazo. El otro gran tema yo creo que son la necesidad imperiosa de profundizar la descentralización y de pensar en un sistema de planificación, de ordenamiento del territorio que permita tomar las decisiones en la mejor escala adecuada al tipo de problema de que se trate. Actualmente tenemos un salto cuántico entre lo que son las políticas nacionales y luego los instrumentos mucho más locales, mucho más reguladores que se dan en la escala comunal, y los instrumentos de nivel regional generalmente todavía no tienen el peso legal o normativo como para poder ser el eslabón intermedio muy necesario que tiene que haber entre estas políticas nacionales y los instrumentos más locales y más reguladores y más de uso de suelo. Entonces creemos que este nivel de planificación, estratégica a nivel regional es indispensable de que se pueda fortalecer e implementar. Y por último, todos estos temas yo creo que tienen que ver con una discusión que seguramente se va a dar más allá de que hablemos o no de territorio, de naturaleza, que tiene que ver con los modelos de desarrollo del país. La sociedad y el desarrollo de la sociedad es inseparable del territorio, y yo creo que muy probablemente veamos un debate que tenga mucho más que ver con un modelo más socioecológico. Si uno busca en el texto de la Constitución de hoy, la palabra sociedad aparece solo 6 veces, y 3 de ellas refiere a sociedad anónima, o sea que las únicas veces que aparece referida a sociedad son 3 en definitiva, en toda la Constitución. La palabra ecología, por supuesto, no aparece ninguna. Entonces yo creo que parte de este debate necesariamente va a ir por pensar en otro modelo, a lo mejor más socioecológico de desarrollo para el país, y ponerlo en contraposición o ponerlo en discusión, podríamos decir, con el modelo actual. Creo ahí que también hablar de un modelo de desarrollo socioecológico no quiere decir que no está resignando la posibilidad de desarrollo económico del país, y así lo han mostrado muchos países que tienen ambas cosas. Entonces yo creo que ahí es bien importante que se pueda modernizar el debate y que salgamos de la oposición tradicional entre desarrollo y medio ambiente, en la que parece que si elegimos desarrollarnos es porque nos tenemos que echar todos los recursos naturales, o si decidimos proteger el medio ambiente es porque no vamos a poder entonces seguir teniendo un desarrollo próspero desde el punto de vista económico productivo, y yo creo que no es así. Y por otro lado, discutir dentro de esto del modelo de desarrollo, si el modelo de desarrollo va a tener un enfoque basado en derechos. Chile ya suscribió todos estos derechos sociales, económicos y ambientales que ya tienen incorporados muchos de todos estos temas, pero la Constitución no tiene la misma fuerza en lo que es el enfoque de derechos en su articulado. Entonces probablemente también imagino que va a ser una de las discusiones fuertes que se tenga. Eso es todo. No sé ni qué tiempo llevé, espero no haberme pasado mucho. Bueno, gracias, Verónica. Interesante. Bueno, Vero, te ocupaste harto tiempo, pero no importa, no te quisimos interrumpir.
quería rescatar el hecho de que esta preocupación por el territorio no necesariamente tiene que estar todas las preocupaciones dentro de lo que es un mandato constitucional, ¿verdad? Sino que hay muchas otras también espacios que existen para poder resolver estos temas. Lo importante es tener una orientación general, este acuerdo general, digamos, de cómo vamos a abordar este tipo de situaciones. Y hay que ponerse al día. O sea, lo que tenemos que pensar desde ahora, pero tenemos que pensar hacia los próximos 50 años por lo menos, ¿verdad? Y que son los desafíos que se van a tener. Bueno, hay dos consultas, una puntual aquí a propósito de lo que Diego estaba presentando. Carmen Pérez preguntaba, ¿y cómo está el medio ambiente en California a propósito de la exposición que hacía Diego? Y también Jaime Llanes dice que acá, estando de acuerdo con lo señalado por los expositores, quiero colgarme el concepto de la casa común. Se estima que la familia que habita esa casa común va a crecer a nivel mundial en un 50% en los próximos 70 años. Y tendrá que darle cabida a 3 Chinas más. Mira tú. China se refiere al país con mayúsculas. Sería interesante escuchar de los panelistas cómo visualizan hacer crecer las piezas de esta casa común para abordar estos nuevos miembros de la familia. Bueno, ese es un desafío global, ¿verdad? Que obviamente la Constitución chilena tiene que abarcar en su mérito, en lo que nos corresponda, que estamos creciendo bastante rápido también. Sin embargo, somos un país que tiene muchas relaciones con globales y muchas de las cosas que nosotros tenemos acá son demandadas por otros lugares del planeta, así que tampoco nos podemos hacer los lesos de que no son nuestros problemas. Entonces, Diego, partimos contigo. Sí, mira, súper interesante la exposición de la Verónica. Gracias, porque hay una ilustración súper completa de lo que es el territorio en la normativa. Respecto de las preguntas, claro, California tiene los problemas que tienen probablemente todos los territorios en el planeta. Lo importante y lo interesante es analizar cómo distintos elementos van contribuyendo a mejorar esas situaciones y a partir de qué contexto. Probablemente la doctrina del public trust se acrecenta en temas ambientales después de los años 70 en California, donde hay una vuelta de tuerca en general en California sobre cómo gestionar y cómo hacer gobernanza también de los territorios a través de las costas, por ejemplo, los territorios costeros a través de las Coastal Commission, y cómo hay una participación ciudadana en la toma de decisiones, que no soluciona los problemas, todos los problemas probablemente no, y yo creo que ninguna constitución ni ningún instrumento jurídico los va a solucionar todo. Aquí me parece muy interesante una reflexión que hace la Verónica al final, decir, aquí lo importante es ver cómo nos vamos a poner de acuerdo, primero en escribir, y primero el objetivo, después en escribir, y después de cómo nos vamos a poner de acuerdo en desarrollar esto y en implementarlo. Y esos acuerdos son permanentes y son, tienen que irse validando también en el tiempo. Entonces, California tiene sus problemas, tiene sus ventajas, es otro marco jurídico distinto, el derecho anglosajón es muy distinto al derecho latino, digamos, por decirlo así, y son marcos distintos, pero son lecciones, y yo creo que hay que ir tomando las cosas buenas de eso. Después, respecto de la pregunta que hace Jaime Llanes, sin entrar en la respuesta ética del crecimiento, yo hasta donde tengo entendido, esta casa común que él llama, que es el planeta, no tiene para dónde crecer. No sé si se puede hacer una ampliación del planeta. Y por lo tanto, entonces la pregunta más bien son dos. Es cómo, no cómo vamos a ampliar la casa para abarcar a todas las que vienen, los que van a venir, sino más bien cómo vamos a crecer con los mismos metros cuadrados. Y la segunda pregunta es, ¿cómo vamos a distribuir esa superficie en los nuevos integrantes? ¿Vamos a tener más personas por pieza? Y por lo tanto vamos a tener que tener instrumentos tecnológicos como hacer un camarote.
Y también los que ya viven, los que ya tienen pieza con baño privado van a mantener eso, y hay otros que van a tener varias personas en la misma pieza. Yo creo que esas son las preguntas que hay que hacerse desde el punto de vista del crecimiento de la población. Porque el planeta no se puede ampliar. Hasta donde yo sé, a lo más están explorando a ver si nos vamos a vivir a otra casa. ¿Ah? Si tenemos una segunda vivienda en el planeta rojo. Entonces, yo creo que ahí están las preguntas, más bien, y que tenemos que solucionar. ¿Cómo vamos a abordar con lo que tenemos los desafíos del futuro? Que tanto la Verónica como yo expusimos en los inicios de la presentación. Ahí también, si me dejas agregar, yo creo que aparte de un tema en esto de las 3 Chinas, o las Chinas que vamos a tener que acoger en términos de población, también más que o sea, yo creo que más que un tema de cuánta gente más puede acoger el planeta, es bajo qué condiciones, o sea, porque es un tema en definitiva de equilibrio, porque ahora hay países que por sus niveles de producción y consumo, si fuera con esos mismos niveles de producción y consumo con los cuales va a crecer estas 3 Chinas más, claramente la capacidad de carga, digamos, del planeta no va a dar para eso, pero justamente si uno pudiera pensar en un desarrollo diferente, no pasa tanto porque sea menos gente, menos población, sino porque la forma en la que esa población produce, consume y se desarrolla debiera ser distinta. Entonces yo creo, y ahí, más para el nivel local, yo creo que nosotros todavía no tenemos ninguna de estas megaciudades al estilo de las que son las megacities en China, en México, en varios lugares, pero nosotros también a nivel país tenemos la posibilidad de ver qué ha pasado en esas ciudades que han explotado en habitantes y que ya no tienen cómo también manejar este equilibrio entre la ciudad y el territorio que la circunda, etc. Y podríamos desde ya prevenir varias de esas cosas a futuro, pensando que nuestras propias ciudades dentro de 20, 30 años pueden ser así, y tenemos todavía la posibilidad de pensarlas de mejor manera. Ahí veía hace poco en China, tiraron abajo, no, en Corea del Sur, perdón, una autopista urbana, la tiraron completa abajo, o sea, la derribaron, tuvieron que invertir muchos millones de dólares. Era un lugar que había sido un lugar muy deteriorado, tipo un área portuaria, y en algún minuto en los 70 se construyó una autopista urbana que ese era el símbolo del desarrollo, que la autopista pase por ahí, y ahora invirtieron una cantidad mucho más enorme de dinero que lo que fue para construirla, para sacarla y hacer un parque urbano lineal que atraviesa la ciudad, porque justamente ya no tenían dónde meter un parque, y finalmente el parque terminó siendo algo mucho más prioritario para la calidad de vida en esa ciudad que la autopista misma. Entonces se invirtió en destruir una autopista que funcionaba perfectamente para poder poner un parque. Entonces yo creo que podríamos nosotros desde ahora con tiempo pensar dónde queremos las autopistas, dónde queremos los parques, y prever ambas cosas. Sí, Guillermo, Sí. el problema de la distribución de la casa común lo estamos viviendo ya. O sea, las migraciones por razones climáticas no es otra cosa que el pasarse de una pieza a otra en esa casa común. Entonces, no es algo futurista, esto del crecimiento de los próximos 70 años. Claro, por crecimiento, etcétera, pero las presiones hoy día de distribución de esta casa común y por lo tanto de los recursos que se necesitan en cada uno de estos lugares es un problema hoy día. Hoy día ver la política social de los países globalizada, de cómo el tránsito de las personas ocurre en el planeta, es un tema ya. Y eso es una reflexión que va mucho más allá de la naturaleza del territorio solamente. Bueno, hay otra consulta acá, o más bien un comentario de Eduardo Fuentes, a quien saludo. Pero antes de leer este comentario, es re importante esto que estamos conversando, porque el ámbito de acción de la Constitución es el territorio chileno, ¿verdad? Sin embargo, como tenemos fronteras abiertas y con la comunicación que existe en el mundo ahora, es muy difícil decir que lo que pase aquí dentro responde a lo que hagamos aquí adentro solamente. Y tenemos el ejemplo de la pandemia, por ejemplo, que nos restringió el territorio a nuestras casas. Estamos, ¿verdad? Y allí no tiene que ver con lo que hayamos decidido acá. ¿Ah?
Entonces hay allí de la Casa Común Global una cuestión de una puesta de acuerdo en general, digamos, que tiene que ver con cómo generamos condiciones que permitan que los que seamos estemos en la posibilidad de tener un buen vivir. Y eso significa que hay que tomar decisiones que tienen que ver con cuestiones que no hemos resuelto totalmente, como la alimentación, por ejemplo, ¿verdad? O tomar como la vivienda, el acceso a la vivienda, el acceso al agua, en fin, hay un montón de cuestiones. Entonces no es solo más gente, sino en qué condiciones van a vivir esas personas. Y es una decisión que tiene muchas aristas, que no solo tiene que ver, aquí Jaime Llán está escribiendo que no es solo un tema de territorio, que por supuesto no es solo un tema de territorio, tiene que ver con mucho más cosas, con mucho más demanda. Pero la cuestión es que el desafío de protección, que no es excluyente, o sea, el planeta se protege, pero con las personas adentro. O sea, porque sería más fácil sacar las personas del planeta y dejar que se recupere, digamos. Pero para mí me da la impresión que eso no es una alternativa viable, porque estamos viendo aquí. Entonces, probablemente en otros lados estaríamos peor que acá. Y por lo tanto es un tema que hay que considerar, ¿ya? Que los territorios nuestros de alguna manera están relacionados con decisiones que se toman en otros lugares y que también tenemos que considerar eso. Eduardo Fuentes dice: es esencial reconocer que ambiente y sociedad están en cambio permanente. Que es importante eso. También sabemos poco o nada acerca de desarrollo sostenible ahora y menos en el futuro. Y por lo tanto, monitoreo y evaluación son cruciales de lo social y lo ambiental. Y además que las políticas deberán ser adaptativas para ir acomodándose a estos procesos de largo plazo. Y lo mismo Jaime Llanes opina aquí, que en la Casa Común no se refiere solo al tema territorial, es como alimentar más gente, más colegios, más electricidad. Esa es la realidad, es decir, el desafío es cómo proteger nuestro planeta o nuestro territorio, voy a poner Jaime, con permiso tuyo, y responder al desafío ético de dar cabida a esta nueva población en condiciones aceptables, ¿verdad? De tal manera que los desafíos son tremendos, ¿verdad? Porque los dos conceptos que hemos puesto y que fue a propósito son tremendos, que es lo que entendemos, qué hacemos con la naturaleza, que es nuestro hábitat, y cómo entendemos o cómo creamos territorio, porque eso depende un poquito más de cómo lo hacemos nosotros. De tal manera que ya estamos casi en la hora, quizás para ir cerrando, una reflexión de parte de ustedes a estos últimos comentarios de Eduardo y Jaime, y también una reflexión a lo mejor más general respecto de las versiones puestas por cada uno de ustedes. No sé quién quiere partir, si Diego. Sí, me parece súper relevante lo que dice Eduardo en términos de que las cosas no son estáticas y sería bastante inteligente de nuestra parte tratar de que la Constitución trate de absorber esa dinámica que se va a dar a través de incorporarlo como parte de los contextos. Los contextos son dinámicos, nunca son estables. Y también, como reflexión final, quiero un poco una pregunta que tú me hiciste que quedó en el aire, que tiene que ver con el concepto de naturaleza, que es un concepto muy profundo desde los griegos más antiguos en términos filosóficos, hasta algo, una definición muy concreta en términos de las cosas que tenemos, ¿ya? Y ahí es importante detenerse un segundo y decir, claro, la naturaleza uno la puede definir como aquellas cosas que son naturales, que se originan naturalmente, ¿ya? Estamos hablando de todos los aspectos físico, químico, biológicos de un espacio. Pero también tiene una concepción súper profunda que tiene que ver con lo que es lo esencial, la naturaleza de las cosas, lo esencial de las cosas. Y ahí no existe la naturaleza si es que no la experimentamos. Humberto Maturana, que acaba de partir, dejó parte de su legado en eso, en decir, la experiencia marca lo que existe para cada uno de nosotros. Si no tenemos naturaleza, no tenemos ese derecho a estar en la naturaleza, difícilmente
vamos a entender qué es lo que es la naturaleza para cada uno de nosotros. El ponernos de acuerdo en eso, en una constitución, es un trabajo gigantesco. Que requiere del aporte y de las ganas de cada uno de nosotros de que resulte lo mejor posible. Aquí lo maravilloso no es tratar de que la Constitución sea como a mí me gusta. Lo maravilloso es tratar de que la Constitución sea efectivamente el gran acuerdo social de esta sociedad en contexto de naturaleza. Verónica. A mí solo también agregar el énfasis en esta necesidad de pensar a más largo plazo. Yo creo que las discusiones muchas veces quedan muy entrampadas en lo que ya conocemos, en lo que ya tenemos, en las 2 o 3 opciones que ya vimos, y creo que de la misma manera que tenemos que pensar hacia adelante, también vamos a tener que pensar, como bien dice Guillermo, hacia los costados, en el sentido que no es solo Chile, es cada vez más las cosas que pasan en un lugar del mundo impactan a los otros. En América Latina yo también creo que cada vez ha estado en los últimos años, me atrevo a decir, bastante desmembrado lo que es América Latina, en el sentido que hay otros, no sé, la Comunidad Europea con todos los problemas que han tenido, tienen políticas territoriales, tienen lineamientos de ordenamiento territorial para toda la Comunidad Europea. Los chinos están haciendo una infraestructura que va a llegar desde China hasta India, están pensando infraestructura a escala intercontinental y a largo plazo, o sea, cosas que no van a llegar a ver ninguno de ellos, sino que van a ver sus nietos probablemente, pero están como, yo creo, muchos países sacando los pies del plato en muchos de estos temas, de ya mirar, como decía el Diego, pensando en que ya vamos a ir a vivir al espacio, otros planetas. Entonces yo creo que ojalá, si bien tenemos que resolver las cosas domésticas, que esa creatividad, digamos, en las soluciones o en los ejemplos o en el análisis de lo que es el territorio, lo que es el país, lo que son sus relaciones, pueda justamente ampliarse a largo plazo y también en el contexto en el que estamos. Yo a veces siento que las discusiones de medio ambiente, de territorio, atrasan todavía unos 20 años respecto de que muchos de los temas que todavía hay que discutirlo como desde cero, en otros países ya están totalmente asumidos y ya están trabajando en eso hace 10, 20 años. Entonces yo creo que ojalá se pueda poner este horizonte de largo plazo y un poco sacar de las discusiones tan como que hay que elegir entre A y B y no puede haber una C, D y E en las distintas opciones de lo que es este debate constitucional en estos temas. Gracias, Vero. Bueno, creo que es interesante cerrar esto con pensar que los problemas que están, más que los problemas, los desafíos que están asociados a territorio y a naturaleza, son desafíos de largo plazo, como bien dice Eduardo. No son soluciones inmediatas. No es que mañana, teniendo la Constitución, tenemos territorio y naturaleza como lo necesitamos. Y por lo tanto, muy importante incluir en este proceso estas decisiones más estratégicas y de tener procesos país, más que procesos de 4 años en que se van cambiando las cosas, ¿verdad? Y a veces se avanza, se retrocede, porque los desafíos que tenemos son mayores. Entonces, la Constitución es la mirada común, ¿verdad? Para la casa común. Y eso debe tener entonces una visión adaptativa, como dice Eduardo Fuentes, pero también de largo plazo. Es decir, que lo que no significa que nos vamos a empezar a preocupar de los problemas en 50 años más, sino que significa que nos vamos a empezar a ocupar ahora, más que preocupar, vamos a empezar a ocuparnos, pero que los desafíos son de largo tiempo, no son inmediatos. Y eso es una cuestión que nosotros como habitantes de esta casa común deberíamos estar en acuerdo. Bueno, muchas gracias Verónica Martínez, muchas gracias Diego Rejola por las presentaciones. Han puesto un tiempo importante en poner el tema, pero nosotros queríamos que era importante conversar sobre naturaleza y sobre territorio, ¿verdad? Porque son los temas gruesos, ¿verdad? Que nos van a permitir alcanzar cosas como este desarrollo sostenible que ni siquiera lo llamamos sustentable ahora, entonces ni siquiera en eso estamos de acuerdo,
¿verdad? Y que por lo demás existen más de 100 definiciones en el mundo de lo que es. Y a lo mejor más que entenderlo como una meta, lo tenemos que empezar a entender como un proceso que va haciendo que cada vez mejor, seamos mejores ciudadanos y que cada vez estemos de manera común habitando este territorio con esta naturaleza que tenemos por gracia, ¿verdad? Que debemos cuidarla para las próximas generaciones. Los dejamos invitados para el próximo en realidad seminario, Tribunal Constitucional, con Patricio Zapata, Miriam Enríquez y Ruggero Cosi. Así que les llegarán las invitaciones y por favor inscríbanse para que sean parte de estos procesos. Bueno, esto va a quedar en Facebook y va a estar en el YouTube también del CED, de manera que si quieren pasarle el dato a otras personas para que lo vean, ahí lo pueden encontrar. Y también si quieren comentarse o directamente con Verónica, con Diego, están totalmente accesibles. De hecho, yo el compromiso por parte de ustedes. Así que muchas gracias a todos. Y algo que no podemos hacer es competir con el almuerzo. Así que esperamos que les vaya bien a todos. Y gracias por habernos acompañado hoy día. Hasta pronto. Gracias, Guillermo. Chau a todos. Muchas gracias.